Ok. Ah, mm, Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión del Seminario Departamental de Ciencias de la Computación. Les recuerdo a toda la audiencia que por favor desactiven su cámara y su micrófono durante la charla y solamente activarla al final durante la sesión de preguntas. Asimismo, también les pido a la audiencia que por favor se identifiquen con su nombre y apellido en la sesión del chat. Bueno, el día de hoy tenemos un seminario titulado La importancia de la calidad del aire en la nueva normalidad, presentada por Ivette Zavala, Enrique Guerrero, Brianda Córdoba y Chiro Taichi. Ellos forman parte del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de CICESE, donde desarrollan estudios relacionados con la evaluación y diseño de sistemas pasivos para obtener confort técnico, calidad del aire y ahorros de energía en el interior de edificios. Primeramente va a comenzar la doctora Ivette Zavala, a la cual le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues buenas tardes y muchas gracias por asistir al seminario. Como lo mencionó Angelo, en esta ocasión vamos a presentar la importancia de la calidad del aire en la nueva normalidad y me estarán acompañando mis compañeros Enrique, Chiro, Kaishi y Brianda Córdoba, que es estudiante de la maestría en electrónica y telecomunicaciones de la orientación de energías renovables. Ella trabajará con ventilación y nos estará apoyando en una parte de la charla. Enrique y Chiro son técnicos de la División de Física Aplicada y ellos se han estado involucrados en el desarrollo de proyectos que tienen que ver con la pandemia de COVID-19 en la cual estamos viviendo, y ellos están involucrados en algunos desarrollos de la división desde el año pasado. Entonces nos van a aportar gran conocimiento de las investigaciones que ellos también han desarrollado. Bueno, para iniciar, voy a darles un breve índice de lo que será la charla. Pues vamos a dar una pequeña introducción sobre la calidad del aire para poder entender por qué es importante. Vamos a especificar las principales recomendaciones que se deben considerar cuando nosotros estamos habitando un espacio común, como en este caso, pues el espacio de trabajo que tenemos en CICESE. Hablaremos un poco sobre la ventilación, cuál es su fin, algunos tecnicismos, cómo funciona la ventilación natural, la ventilación mecánica, y otra recomendación sobre el distanciamiento social que ya muchos hemos escuchado, pero vamos a explicar cuál es su importancia. Posteriormente nos hablaremos del uso de cubrebocas, las recomendaciones de diseño para un purificador de aire, ya que es un elemento complementario para mejorar la calidad del aire dentro de las edificaciones, y la determinación de la ventilación a través de la medición de CO2, donde explicaremos cómo se toma los niveles de CO2 como un semáforo para controlar o para observar la ventilación en algunos recintos. Por último, se explicará lo más relevante de algunos casos de estudios de la literatura. Eh, Bueno, como introducción, a manera de introducción, vamos a definir qué es la calidad del aire. Este es un concepto que se tenía en ventilación o se tiene en ventilación desde hace mucho tiempo. Sin embargo, era un poco demeritado, ya que yo trabajo con energía en edificaciones y generalmente nos enfocamos en el confort térmico o el confort higrotérmico de las personas al interior, y dejamos de lado un poco la calidad del aire. Cuando hablamos de calidad del aire, pues creo que por intuición sabemos que estamos hablando de una medida en la cual podemos evaluar qué tan bueno o qué tan contaminado está el aire al interior. Entonces, al aire al interior de una edificación puede tener diferentes contaminantes. Generalmente, pues se tienen contaminantes debido a partículas de polvo, a
humo, si alguien está fumando al interior, que afortunadamente ahora ya es poco común. Algunas otras fuentes de contaminantes como podría ser pintura vieja, puede ser olores o gases que se emiten, por ejemplo, al cocinar, puede ser, y obviamente el principal contaminante que se consideraba, pues es el dióxido de carbono que nosotros exhalamos al realizar nuestro proceso de respiración, ¿no? Entonces, siempre ha existido el interés por monitorear la calidad del aire al interior de edificaciones. ¿Por qué? Porque al tener una mala calidad del aire, nosotros tenemos baja eficiencia en el trabajo, al interior de nuestras oficinas, en el momento en el que estamos, por ejemplo, en una casa vieja, habitando una casa vieja en donde se tienen múltiples contaminantes, se presentan también situaciones de salud como alergias o se pueden presentar el síndrome del edificio enfermo, que es aquel edificio que tiene tanta cantidad de contaminantes que provoca reacciones, ya sea en las vías respiratorias, en los ojos, y por ende, pues vamos a presentar cansancio y vamos a tener un mal rendimiento. Entonces, todo esto que nosotros exhalamos y cuando nosotros estamos dentro de un espacio interior, vamos a llamarle aerosoles a partículas inferiores a 100 micras de diámetro. Estas partículas podrían ser alguna de las cosas que mencionamos que pueden ser contaminantes del interior y pueden permanecer suspendidas en el aire durante horas. Obviamente, debido a su tamaño, pues somos incapaces de ver. Sin embargo, cuando el aire es demasiado contaminado o está demasiado viciado, sí podemos algunas veces, en el caso de los contaminantes con olor, pues nosotros percibir que hay en el ambiente algo diferente y que podría ser un contaminante. Por otra parte, cuando nosotros estamos exhalando o hablando, hoy en día con la situación del COVID-19, pues nos hemos dado cuenta que también nosotros al hablar estamos emitiendo gotículas, que son partículas superiores a 300 micras y que estas al ser más pesadas, pues van a caer al suelo en unos metros, ¿no? Entonces, para tener una idea, por cada gotícula liberamos alrededor de 1200 aerosoles, por cada gotita que sale al momento de hablar, nosotros estamos liberando 1200 aerosoles. Dentro de estos aerosoles que nosotros liberamos, pues generalmente el principal componente es el CO2 y era lo que generalmente se monitoreaba al interior de un recinto en donde se encontraban muchas personas. Hoy en día, pues la situación con el virus que tenemos, pues ha cambiado y la atención se ha enfocado a intentar entender cómo además de tener ese CO2 presente en nuestras exhalaciones, pues en ese CO2 puede ir cantidades de carga viral que posteriormente pueden contaminar a otra persona. Entonces, una vez que nosotros empezamos a documentarnos sobre el COVID, que creo que desde el año pasado hasta el momento, la mayoría de las personas tenemos muchísima información de mantener la higiene, usar el cubrebocas y todas las múltiples recomendaciones, y todas las recomendaciones son importantes. Sin embargo, en cuanto a la transmisión de SARS-CoV-2 por aerosoles, hay mucha gente incrédula aún al momento y vamos a intentar explicar que dependiendo del tamaño de la partícula, por ejemplo, para una partícula de 42 micrómetros, esta puede permanecer segundos en el aire y caer. Es muy común que todos en algún momento del inicio de la pandemia, pues veíamos aquella animación en donde una persona estornudaba y veíamos exhalar las gotas que caían a unos metros, alrededor de 2 metros. Y pues eran partículas que eran pesadas y por lo tanto caían al suelo y entonces decíamos, no, pues se debe mantener una higiene en las superficies, ¿no?
Sin embargo, también estamos exhalando partículas pequeñas. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que conforme disminuye el diámetro de la partícula, esta partícula puede permanecer por horas en el ambiente, de tal manera que pues está actuando como un contaminante en el ambiente. Ahora sabemos que debido al uso del cubrebocas, pues evitamos emitir las gotículas y intentamos disminuir, pues, bueno, contaminar el ambiente con algunas partículas pequeñas. Sin embargo, pues muchas veces no lo logramos disminuir al 100%. Bueno, entonces en esta imagen pues nos representa cómo nosotros podemos estar emitiendo contaminantes y se considera que las partículas menores de 5 micrómetros pueden permanecer en el ambiente durante horas, mientras que las gotitas mayores de 100 micrómetros pues caen al suelo y entonces ya este problema pues lo eliminaríamos limpiando las superficies, ¿no? Bueno, en esta página pues es otra ejemplificación de cómo la cantidad de partículas pequeñas o que son aerosoles van a permanecer en el ambiente y pueden viajar y llegar a otra persona. Si queremos un ejemplo práctico de cómo podrían viajar, pues recordemos cuando alguien está fumando cercano a ti y si antes se fumaba dentro de una habitación, nosotros podíamos percibir muy rápido pues el olor a cigarro y podríamos ver la estela de humo. Si quisiéramos ver esto en una manera más detallada, pues utilizaríamos un trazador de, del fluido, dentro del fluido para poder observar cómo se está moviendo, ¿no? La cantidad de CO2 que emitimos y que si nosotros somos positivos, podemos estar emitiendo un contaminante. Y bueno, hay diferentes posiciones en la comunidad científica y en diferentes asociaciones para mostrar si realmente se puede generar la transmisión de SARS-CoV-2 por aerosoles. Eh, Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud no lo acepta como tal, sin embargo tampoco lo niega, simplemente te dice que podría. Pero existen otras organizaciones y en la comunidad científica se han publicado algunos artículos en donde se muestra evidencia de que realmente se puede generar el contagio debido a la emisión de aerosoles que contienen el virus. Entonces, dentro de estas asociaciones que recomiendan o que se posicionan y dicen sí puede ser un contagio debido a aerosoles que contengan SARS-CoV. Está la Sociedad Americana de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado. Esta Sociedad Americana, el ASHRAE, generalmente emite normativas acerca de la ventilación, así como existen otras sociedades en Europa que también emiten normativas y que su posición ante esta situación es aceptar y muestran evidencia que realmente el SARS-CoV se puede transmitir por aerosoles. Asimismo, pues en la comunidad científica, en algunas revistas como Science, se ha publicado algunos artículos en donde dicen que sí es posible la transmisión del virus a través de aerosoles. Entonces, es un hecho que no estamos diciendo nosotros si no está probado científicamente. Entonces, como buenos ingenieros, analistas y personas que intentamos resolver problemas, pues al haber contaminantes en el ambiente, generalmente decimos pues vamos a eliminarlos, ¿no? Y existen muchas recomendaciones que ya tenemos pues disponibles tanto en las redes como en internet y podemos acudir a ellos. Pero de las principales recomendaciones para disminuir la transmisión
por aerosoles dentro de los edificios y la transmisión de COVID-19, pues aquí vamos a abordar 4 que yo considero que aunada a las demás son importantes y que debemos de poner especial atención, ¿no? Primero tenemos el uso del cubreboca, la higiene. En la higiene estamos hablando de sanitizar espacios, sanitizar superficies, lavado de manos, uso de gel, que creo que hoy en día, después de más de un año de pandemia, pues para todos es ya algo común o algo diario, ¿no? Si es que estamos acudiendo a un espacio donde compartimos un espacio pues con otras personas o salimos a la calle. Asimismo, pues el distanciamiento social del cual venimos no se debe de dejar de lado, se debe continuar con el distanciamiento social en lo posible. Y por otra parte, que es algo relacionado con la emisión de aerosoles, pues es mejorar la calidad del aire a través de la ventilación, que es lo más lógico, eh, filtrado y desinfección del aire. Digo que la ventilación es lo más lógico porque anteriormente, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, algún contaminante que generaba un olor, lo que nosotros buscábamos es ventilar, y es una de las formas más antiguas de cuidar la calidad del aire dentro de edificaciones. Desde nuestros antepasados, pues la mejor forma también de obtener confort térmico, si se tiene disponible un aire eh, a condiciones adecuadas, pues es la ventilación. ¿Y qué es la ventilación? No es más que sustituir el aire contenido en una habitación por aire nuevo del exterior. Entonces, bueno, aquí se muestra o se quiere informar por qué es importante la ventilación, porque al tener ventilación, esas partículas de aerosoles que yo exhalé con la ventilación, pues van a tender a salir de la habitación, que es lo que nosotros queremos. Y hablando específicamente en ventilación, pues tenemos algunas medidas. Hablamos de flujos de aire que pueden estar en metros cúbicos por segundo o por hora, pueden ser litros por hora, y específicamente también se habla mucho de renovaciones de aire por hora. Y pues no es otra cosa, una renovación de aire por hora no es más que en una hora yo puedo remover el volumen de aire contenido en una edificación tantas veces como sea requerido. Y la incógnita es cuántas veces requiero mover esta cantidad de aire contenido en la habitación. Pues para esto existen diferentes normativas. Aquí en esta tabla se muestra un número aconsejable de renovaciones de acuerdo con una norma europea, que es la de 1946, y es para el sector terciario. Y podemos ver que para un aula de clase se recomienda de 5 a 7 renovaciones de aire por hora. Es decir, que yo pueda remover el volumen de esta aula 5 o 7 veces, de 5 a 7 veces por hora. Y así sucesivamente está establecido cuál sería la ventilación adecuada para una casa habitación, para un hospital, para diferentes escenarios de edificios. Bueno, y entonces recordemos, y tenemos que tener bien claro, que ventilar es sustituir el aire contenido al interior de una edificación por aire exterior que nosotros consideramos que es aire limpio, es decir, que tiene una concentración de contaminantes baja comparado con el aire que yo tengo al interior ya contaminado. Eso es muy importante, ojo, porque ventilar, por ejemplo, si yo ventilo, supuestamente, algunas personas entienden que ventilar es solamente mover el aire dentro de la habitación. Entonces, por eso aquí puse el ejemplo de un mini split, que es muy común que pues en algunos espacios se tenga este tipo de equipo, que surgió recientemente y que para la calidad del aire pues no es lo óptimo, porque simplemente estamos moviendo aire
viciado. Nosotros emitimos contaminantes y el mini split solamente está enfriando el aire que tenemos al interior. Entonces, esto no es lo mejor. Lo que tenemos que hacer para ventilar no es remover aire, no es que yo ponga un ventilador y cierre las puertas, sino yo tengo que permitir que el aire exterior de buena calidad, y digo de buena entre comillas, porque lo que llamamos buena calidad es que no provenga de otro espacio que pueda estar contaminado. Entonces vamos a ingresar aire limpio y vamos a sustituir el aire contenido. Ese es el trabajo de la ventilación. Y pues con el fin precisamente de que lo que nosotros dejamos en el ambiente pues sea exhalado al exterior y posteriormente en el exterior al tener una temperatura diferente y con la cantidad pues, de aire que se encuentra al exterior se va a disolver y posteriormente será pues purificado de manera natural. Bueno, entonces dentro de la ventilación podemos dividir este fenómeno de sustituir el aire del interior en dos, en ventilación natural y ventilación mecánica. Vamos a hablar primero de ventilación natural, que es lo que generalmente se tiene y es lo que se tenía desde nuestros antepasados. Tiene algunas características. Es gratuita, que es su principal característica y la más, pues la más atractiva. ¿Por qué es gratuita? Porque se genera por medios naturales, ya sea por viento del exterior o por diferencias de temperatura. Sin embargo, esta característica, que sea gratuita y que se genere por medios naturales, tiene el inconveniente que te presenta un caudal variable, es decir, el flujo másico que tienes a través de esta ventilación depende de las diferencias de presión y de la temperatura, diferencia de temperatura. Generalmente vamos a poder apreciar esto en cosas comunes o poder discernir a qué nos referimos con diferencia de temperatura. Cuando nosotros calentamos aire, sabemos que el aire tiende a flotar, decimos, a subir, a ascender. ¿Por qué? Porque pierde densidad y sube. Es por eso que cuando ustedes abren el refrigerador, siempre van a sentir la ráfaga de aire frío en la parte inferior y en la parte superior pues se va a percibir un aire un poco más cálido. Entonces, eso mismo sucede dentro de las habitaciones. Cuando nosotros exhalamos, el aire que exhalamos tiene generalmente una temperatura similar a nuestra temperatura corporal y dependiendo del ambiente y de los alrededores, que seguramente va a ser una temperatura por debajo de la de nuestro cuerpo, el aire que exhalamos va a tender a subir a la parte superior de la habitación. ¿Ok? Y cuando nos referimos a que también depende de las diferencias de presión, es porque el aire circundante de nuestra edificación genera diferentes presiones. Eso lo pueden ustedes observar, por ejemplo, cuando usted tiene abierta la ventana y abre la puerta y entonces percibes que corre una ráfaga de aire mucho mayor de la que se tenía anteriormente y esto es causado principalmente por la diferencia de presión que se tiene entre la puerta y la ventana. Bueno, el flujo de aire que nosotros ingresamos por medio de ventilación natural, tenemos que siempre recordar que es un aire a temperatura ambiente, que para lugares extremadamente cálidos o extremadamente fríos, pues eso podría ser un inconveniente porque puede generar sensación de disconfort, ya sea de frío o de calor. En el caso de Ensenada, pues nosotros tenemos la fortuna que generalmente tenemos en verano, pues un aire muy fresco comparado con la temperatura dentro de las habitaciones. Y durante el invierno es un poco inconveniente, pues porque sí realmente vamos a percibir una sensación de frío, ¿no? Pero no es un frío extremo.
Y otro pequeño inconveniente que podría ser conveniente o inconveniente de la ventilación natural es que no se filtra. Es decir, tomamos el aire como está del ambiente y vamos a intentar ingresar aire que esté libre de tantos contaminantes. ¿Para qué? Pues para que nos pueda ayudar, ¿no? Entonces aquí para ejemplificar de una mejor manera la ventilación natural, se muestra del lado izquierdo la representación de un cuarto que tiene solamente en un lado, en una lateral, pues un orificio, una infiltración, una ventana, vamos a suponer. Y podemos ver que dentro de en esta región está entrando y saliendo fluido. Es decir, la parte que nosotros vemos de color verde representa fluido más caliente que está saliendo de la habitación, y en el centro, la parte que se ve en color cian, me parece, son vectores que son ráfagas de aire que están entrando a la habitación. Ok, tenemos entrada y salida de aire y podemos pensar, bueno, pues es eficiente. Sin embargo, si observamos del lado derecho, donde no se tiene ventana, pues de hecho se observan solamente puntitos, ni siquiera se tienen vectores. Entonces, lo cual nos indica que la velocidad del aire ahí en esta sección es tan pequeña que el aire probablemente esté casi estancado. Por lo tanto, si una persona estuviera en el fondo de la habitación, del lado donde no tenemos ventana, pues este aire estaría viciado después de cierto lapso de tiempo. Sin embargo, en la derecha se muestra el mismo cuarto, o la representación del mismo cuarto, y se tienen dos infiltraciones, dos ventanas, una de cada lado, y podemos ver que en ambas ventanas entra y sale aire. Asimismo, el aire, podemos ver que la velocidad del aire dentro de esta habitación es mucho mayor, las ráfagas o las pequeñas recirculaciones, comparada con este recinto. Entonces, hablando de ventilación natural, se recomienda una ventilación cruzada, que es este ejemplo. Nos referimos a ventilación cruzada cuando se tienen dos orificios en los cuales tú consideras que entra y sale aire en ambos orificios y que no voy a tener regiones de estancamiento como se tiene en este ejemplo de la ventilación unilateral. Y en esta figura pues se intenta ejemplificar la ventilación cruzada. Por ejemplo, aquí es un corte transversal de un aula, la cual tiene tanto ventanas en la parte frontal como ventilas en la parte superior, en la parte del fondo de la habitación, y también presenta otras ventilas en la parte superior del lado izquierdo. ¿Y por qué presenta ventilas en la parte superior? Porque generalmente lo que nosotros exhalamos dijimos que va a tender a flotar y alojarse en la parte superior de la habitación. Por lo tanto, como es lo que nosotros queremos exhalar, si ustedes observan las flechas, en estas ventanas generalmente entra aire por la parte inferior y sale aire por las ventanas que nosotros colocamos en la parte cercana al techo. Bueno, entonces, cuando hablamos de ventilación natural, es importante tener en cuenta que si tenemos ventanas y puertas ubicadas en todos las paredes de la habitación o de manera frontal, como se tiene en este caso, es importante mantener abiertas las dos, tanto las dos ventanas, porque de lo contrario, si usted solamente abre una sección o un orificio de infiltración, se presentará estancamiento, y eso pues sería tanto como estar acumulando cierta cantidad de contaminante en un área de la habitación. Bueno, está aquí con la ventilación natural, y posteriormente hablaremos de la ventilación mecánica o controlada. Tiene como principal
diferencia con la ventilación natural que el costo de instalación, mantenimiento y consumo eléctrico generalmente es alto. Cuando estamos hablando de ventilación mecánica, estamos hablando de ventiladores, extractores, estamos hablando de aire acondicionado, que no es tipo mini split, aquellos sistemas de aire acondicionado que tienen salida y entrada de aire. Es decir, estos de centrales que en algunos laboratorios del CICESE nosotros tenemos y que van a ser equipados pues con filtro de aire para poder utilizarlos. Entonces, este tipo de equipos, su principal desventaja es que tiene un costo de instalación, de mantenimiento y consumo eléctrico. Sin embargo, tiene la ventaja que con un caudal o con un flujo de aire controlado, nosotros tenemos asegurado el caudal o el flujo mínimo de aire que se recomienda para cierto espacio. Otra ventaja que tiene es que si tenemos un ambiente extremo, pues podemos acondicionar el aire que vamos a introducir, ¿no? Que es lo que sucede con los sistemas de centrales de aire y que tiene la opción de filtración de aire. Es decir, podemos asegurarnos que el aire que se está introduciendo pues tiene un correcto filtrado, ¿no? En esta figura se muestra pues un extractor, ejemplifica un extractor en una casa y podemos ver que pues se ejemplifica la introducción de aire a través de infiltraciones, en este caso puertas, y se tiene el extractor para que se cumpla con el caudal mínimo seguro para este espacio. Y recientemente, pues como no estábamos preparados para tener esta situación en la cual realmente es importante cuidar la calidad del aire, pues se ejemplifica el uso de un ventilador como extractor, es decir, están intentando extraer el aire utilizando el ventilador hacia el exterior, ¿no? Para aumentar la salida de aire. ¿Por qué? Porque en ventilación, si no se desplaza aire hacia el interior, pues no se puede ingresar aire, ¿no? Por continuidad de masa. Entonces, ventajas y desventajas de ventilación natural y mecánica, si podemos concluir cuál es mejor, pues ambas tienen pros y contras y va a depender de la disponibilidad que tengas del ambiente, es decir, de viento, de temperatura, y que puedas tú ubicar de cierta manera que mejore la ventilación natural. Sin embargo, no asegura el caudal mínimo, que es lo que ofrece la ventilación mecánica, que tú te estás asegurando que realmente estás extrayendo la cantidad de aire necesario para mantener condiciones de calidad del aire al interior. Bueno, entonces, con la ventilación también surge algo llamado flujo de aire direccional y que debemos de poner especial atención. ¿Por qué? Porque nosotros estamos intentando remover aire viciado de una habitación, pero intentamos que ese aire viciado o ese aire contaminado no sea transferido a otro espacio, porque entonces estaremos generando una fuente de contaminación. Entonces el flujo de aire direccional habla de la dirección que tú das al flujo de aire que estás principalmente en este caso extrayendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que si colocamos un extractor, este extractor debe estar emitiendo o extrayendo aire del interior hacia el ambiente exterior sin afectar otras áreas de la habitación. Puse este ejemplo debido a que en este cuarto se encuentra una fuente contaminante y a través de esta infiltración pues está dirigiendo el flujo de contaminante hacia otra habitación y en este momento estamos generando una fuente de contaminante en lugar de ventilar para esta habitación en específico. Bueno, y como podemos ver, en cuanto a ventilación, también tenemos otro factor importante. Como lo mencioné,
la filtración y desinfección de aire, que más adelante nuestro compañero pues va a hablar acerca de la filtración de aire, que estas son medidas que complementan la ventilación. Bueno, otra herramienta importante para disminuir pues la transmisión de SARS-CoV por aerosoles, pues es el distanciamiento social. Ya estamos yo creo que a estas alturas de la pandemia, estamos muy acostumbrados a revisar si podemos ingresar o no a ciertos espacios, porque esa fue la primera línea de acción y creo que de las más efectivas. Y nada más para ejemplificar, en este caso pues se muestra un salón de clases y se muestra la distribución de contaminantes. Del lado derecho podemos ver el salón de clases totalmente con toda su ocupación al 100%, y podemos ver cómo ni siquiera está localizada la fuente de contaminante, está distribuido a través de todo el salón de clases. Y del lado izquierdo pues se muestra la mitad de estudiantes. Generalmente esta es una medida que se está llevando a cabo por las autoridades para escuelas primarias, preparatorias, secundarias, en donde dividen en subgrupos, y lo que ellos están haciendo es generar el distanciamiento social, ¿no? Y podemos ver que sí hay contaminantes y pues pero es mucho menor que lo que se tiene cuando se tiene el 100% de la ocupación. Bueno, por mi parte sería todo, y a partir de aquí dejo la palabra con mi compañero Enrique con mi compañero Shiro, perdón, para que les hable acerca del uso de cubrebocas. Ahí creo que ya se ve. Entonces, como les comentaba, el uso de cubrebocas pues es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar en un cubrebocas? Principalmente es que ajuste bien, que filtre bien el aire y que tenga al menos 2 capas, ¿no? Que es lo que es. Ahora, utilizados de manera correcta, pues son muy funcionales. Entonces, ¿qué podemos decirle que sí a las mascarillas? Pues que tengan 2 o más capas de tela lavable y respirable, que cubran completamente la nariz y la boca, que se ajusten con precisión a los lados de la cara sin dejar algún hueco, y de preferencia que tengan la varilla nasal para poder hacer el ajuste en la nariz y evitar que también salga por ahí el aire. Que hay que evitar cubrebocas que sean hechas de una tela no respirable. Hay algunos por ahí que son como de tipo plástico, de vinilo. Evitar los cubrebocas que tengan estas válvulas de exhalación, ya que pues, te protege a ti, pero tú sigues exhalando estas partículas contaminantes. Y pues evitar utilizar los cubrebocas que están destinados hacia personal de la salud, ¿no? Ahora, como ejemplo, los cubrebocas que son más fáciles de conseguir son los cubrebocas quirúrgicos. Sin embargo, los cubrebocas quirúrgicos no fueron hechos para ajustar de manera muy fuerte, ¿no? en la persona. Más que nada son para pues, tener cierto grado de filtrado y tener un poco de comodidad. Aquí en la imagen podemos ver más o menos el porcentaje de filtración que puede tener este tipo de cubrebocas. Si se utiliza de manera normal, puede llegar a tener hasta 38.5% de efectividad. Sin embargo, a través de ciertos nudos en los elásticos, pues puede subir hasta 60.3%, o inclusive utilizar sujetadores de mascarillas, como se puede ver en esta parte de aquí, pueden aumentarlos todavía un poco más, ¿no? Un 5%. Incluso se han hecho experimentos como que agregar una liga para poder sujetar mejor, lo sube como cerca del 80%, o utilizar una media para poder cerrar todos los orificios que puedan estar abiertos, ¿no? Entonces, no es necesario utilizar una liga o una media porque sí son un poco incómodos, pero pues sí, lo más importante que hay que tomar en cuenta es la varilla nasal, el hacer nudos o pliegues, o en lugar de las ligas media, pues utilizar algún otro tipo de accesorio. Lo recomendable es utilizar, si se utilizan estos cubrebocas, es utilizar otro cubrebocas encima, ¿no? Utilizar el cubrebocas quirúrgico por debajo y utilizar otro cubrebocas que tenga un buen ajuste por encima. Ahora, no se recomienda
utilizar 2 cubrebocas quirúrgicos. ¿Por qué? Porque si uno no ajusta bien, pues 2 poco, ¿no? Y también como recomendación que se da es no utilizar 2 cubrebocas cuando se utiliza un cubrebocas de tipo KN95. Ese tipo de cubrebocas pues ya tiene el ajuste necesario y que utilizar otro encima pues pudiera mover el cubrebocas o eliminar ese ajuste que ya tiene por diseño. Ahora, si no se tiene ningún tipo de cubrebocas y sobre todo si se está en ambientes exteriores, lo que se recomienda es utilizar un cubrecuello doblado al menos, ¿no? Y definitivamente las caretas sí se recomiendan, pero se recomiendan con el uso de un cubrebocas. Si tú utilizas una careta sin cubrebocas, entonces ahí ya hay un problema de un posible contagio, ¿no? Y para las personas con barba, pues sí, lo ideal es que se las rasuren, pero si no es posible, se recomienda que se utilice algún tipo de ajuste para poder sellar bien, ya que la barba va a impedir que el cubrebocas se ajuste de manera correcta. Ahora, otro tipo de recomendación es el del purificador de aire. Como mencionó la doctora, tenemos que tener en cuenta lo que es la ventilación natural o mecánica para poder satisfacer las necesidades de ventilación. Cuando esto no es posible, se recomienda la utilización de un purificador de aire. Ahora, ¿cómo podemos elegir el purificador de aire adecuado? Para poder entender cuál es el purificador de aire adecuado, necesitamos tener en cuenta 3 variables muy importantes, que es la tasa de ventilación, la cual se refiere al volumen de aire exterior que se introduce dentro de un espacio, la tasa de renovación de aire por hora, el ACH, que es lo que también está comentando la doctora Ivette, que es cuántas veces se renueva el aire en una hora, y la tasa de suministro del aire limpio, que este es el dato que te dan los proveedores respecto al aire limpio que proporciona el dispositivo, que en este caso es el purificador de aire. Ahora, ¿cómo se relacionan entre sí? Digamos que si se tiene la tasa de ventilación, pues puedes calcular la tasa de renovación de aire por hora, tomando en cuenta el volumen de la habitación. Y viceversa, si se tiene el ACH, puedes obtener la tasa de ventilación. Ahora, el ACH de un purificador está directamente relacionado con el caudal de aire limpio, que es el CADR, y con el volumen de la habitación. Ahora, como les comentaba, si no se puede tener la ventilación adecuada de manera natural o mecánica o híbrida, cuando se utilizan los 2 métodos, pues se utiliza el purificador de aire. Para poder determinar qué purificador de aire es necesario tomar en cuenta el volumen del espacio de trabajo que se quiere, digamos, ventilar o purificar y el número de personas que van a estar dentro de este espacio. Además, es necesario conocer la tasa de ventilación o la tasa de renovación de aire con la que cuenta este espacio de trabajo. Para eso, pues lo ideal es tener equipo de medición, pero es equipo de medición tanto especializados, se conocen como balómetros. En caso de no tenerlos, pues se puede hacer una pequeña aproximación con estas fórmulas. La tasa de ventilación va a ser igual a una constante K por la velocidad del viento, por la apertura más pequeña que se tenga, y por un factor de conversión. Y el ACH va a ser igual al factor K por la velocidad del viento, por la apertura más pequeña, un factor de conversión entre el volumen de la habitación. Ahora, K es un valor que se relaciona con lo que es el tipo de ventilación. Si se tiene un tipo de ventilación simple, el valor de K es de 0.05. Si se tiene un tipo de ventilación cruzada, es de 0.65. Ahora, si las ventanas tienen una tela de mosquitero, que normalmente así se tiene, la tasa de ventilación y el ACH se deberá dividir entre 2, ya que pues, nos va a reducir la cantidad de aire que tenemos dentro. Y la velocidad del viento, pues usualmente se requiere que sea la velocidad del viento que esté fuera de la habitación o edificio de interés, o sea, no la velocidad del viento que está dentro de la habitación. Ahora, esto es una aproximación sencilla, ya que como mencionó la doctora Ivette, también se toma en cuenta la temperatura del aire. Sin embargo, cuando se toma en cuenta la temperatura del aire, el factor que cambia y se tienen que agregar otros términos. Sin embargo, para hacer una aproximación sencilla, estas es las fórmulas que recomiendan organizaciones como la OMS. Entonces, a manera de ejemplo, si tenemos un aula de clases que tiene las medidas de 10 por 7 metros y una altura de 2,64, en una aula donde nada más se tiene una puerta de 1 por 2 metros y una ventana de 1.5
por 2 metros, sin mosquitero, que se encuentran en el mismo lado de la habitación. Esto quiere decir que tenemos habitación de ventilación simple, perdón, y pues van a estar 15 alumnos y un catedrático, ¿no? Entonces podemos calcular lo que es el volumen de la habitación, que nos da 184.8 metros cúbicos. Calculamos el ACH de la habitación en base a las características que hay, ¿no? Que en este caso es la puerta y la ventana, lo cual nos da un total de 1.94. Y ahí también, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el ACH objetivo. Hay que diferenciar entre cuál es la tasa de renovación de aire que tenemos en la habitación y cuál es la tasa de renovación de aire que necesitamos tener para disminuir ese factor de contagio, ¿no? Ahora, la OMS recomienda que se tenga una ventilación de 10 litros por segundo por persona, para lo cual en la fórmula de la tasa de ventilación pues podemos sustituir las 10 litros por segundo por persona por el número de personas que van a estar dentro, que son 16, 15 alumnos más un catedrático. Eso nos da un SH objetivo de 3.11. Ahora, esto sería el ACH mínimo, ¿no? Se recomienda agregar un factor de seguridad, como se menciona en algunos estándares, para subirlo. Si recuerdan en una tabla que mencionó el doctor Eber, lo recomendable para un aula, me parece, es de aproximadamente 5 renovaciones de aire. Igual, me parece que en una guía publicada por Harvard también se recomienda entre 5 y 6 renovaciones de aire por hora para un espacio de 100 metros cuadrados y aproximadamente, me parece que eran como 20, 25 alumnos. Entonces, ese sería nuestro ACH objetivo mínimo, ¿no? Igual si queremos estar como que sobrados, pues igual lo podemos subir a 4 o a 5. Entonces, ahora sí, ya que tenemos nuestro ACH objetivo y el ACH de nuestra aula, podemos conocer cuál es el ACH que necesitaríamos tener con el purificador. El purificador realmente lo que va a necesitar o la función que va a tener es poder cubrir la brecha que queda entre nuestro objetivo y lo que tenemos, ¿no? En este caso, en nuestro ejemplo, pues vamos a necesitar que nuestro purificador tenga un ACH de 1.17. Entonces, con este valor podemos conocer cuál es la tasa de renovación de aire limpio que necesita tener nuestro purificador y es el valor que nos da el fabricante, ¿no? El valor comercial. En este caso, aplicando la fórmula, tenemos que nuestro purificador de aire, para este caso, necesita tener una tasa de renovación de aire limpio de 216.21 metros cúbicos por hora. Haciendo una investigación de lo que existe en el mercado, pues tenemos dos opciones, ¿no? En la opción de la izquierda, cuesta $300 y nos proporciona un CADR de 530 metros cúbicos por hora, mientras que el lado derecho son $120 y nos proporciona. Ahora pongo los dos porque aunque el del lado derecho cumple con lo que necesitamos, también hay que recordar que los purificadores están diseñados para poder hacer esa tasa de renovación en cierto volumen, ¿no? Dado que el volumen es más grande del área, bueno, del volumen que te puede purificar el de la derecha, pues es recomendable utilizar uno más grande, ya que si se usa el de la derecha, pues te podrá purificar parte del aula, no toda el aula completa, ¿no? Entonces, si se quiere utilizar el otro, pues sí tendrías que utilizar dos, ¿no? Uno enfrente y otro atrás. Entonces, son dos opciones. Sin embargo, tener uno solo, pues también ayuda a purificar parte de ese aire, ¿no? Ahora, ya que tenemos nuestro sistema de ventilación, tenemos nuestra ventilación natural, ayudada con un poco de ventilación artificial, pues tenemos que saber cómo saber si nuestra ventilación está funcionando bien, ya que debemos saber que la ventilación natural, pues obviamente no va a ser constante, no va a ser variable, ya que la velocidad del viento va a variar en el transcurso del día. Una forma de poder evaluar cómo medir esto es a través de la medición del CO2. Sin embargo, bueno, la medición del CO2, ya que las personas van a estar emitiendo CO2 y dependiendo de la ventilación va a ser esa acumulación que va a haber dentro del aula. Ahora, en el aspecto de COVID, hay que recordar que el purificador de aire sí te va a filtrar las partículas de COVID, pero no te va a filtrar el CO2. Eso quiere decir que
este método hay que tener cuidado cuando tengas purificadores implementados, porque pues puedes tener altas concentraciones de CO2, pero libres de COVID, ¿no? Entonces hay que tener esa pequeña consideración. Ahora, ¿qué tipo de medidores de CO2 son los que se recomiendan? Hasta ahorita los más recomendables son los que utilizan una tecnología NDIR, que son sensores infrarrojos. Definitivamente no se recomiendan los medidores que son un poco más baratos, porque esos tienen unos sensores que son electroquímicos, los cuales están diseñados para medir más gases. Algunos son los TBOC, que son de compuestos orgánicos, de formaldehídos o inclusive de todos los gases que conforman el efecto invernadero. Entonces, estos sensores son altamente, tienen mediciones que pueden meter muchas variaciones por elementos presentes como el perfume o inclusive si utilizan gel antibacterial cerca, el vapor del alcohol y eso puede empezar a alterar la medición. Entonces hay unos medidores muy baratos que luego dicen que no sirven porque en un momento tienen mediciones bajas y en otro momento altas, y es precisamente por eso. Ahora, el rango y la precisión, pues es deseable que esté en un rango entre 0 y 2000 partículas por millón. Si requieres uno de mayor rango, pues entonces el COVID a lo mejor es el menor de tus problemas, ¿no? Realmente algo sano no debería de pasar, me parece que de 1200, 1500 partículas por millón. Es recomendable que tenga un proceso de calibración. ¿Por qué? Porque muchos de estos sensores requieren una calibración bajo ciertas condiciones. Entonces, cuando tú lo utilizas en cierta parte, obviamente el nivel de CO2 va a ser distinto. Entonces, si no te da un valor similar a lo que debería estar ahí, es necesario calibrarlo a los factores presentes en el ambiente. Si no se tiene esto, pues realmente vas a tener ahí un sesgo de error. La respuesta del tiempo del sensor se recomienda que sea lo más rápido posible, sin embargo, como la afectación en el ambiente de este tipo de partículas es lenta, pues igual se puede entre 2 y 5 minutos, es algo considerado como rápido, ¿no? En el aspecto de movilidad, hay de dos tipos que te mencionan que tienen baterías y otros que te mencionan que conectan a un enchufe, ¿no? Si se utiliza el de pilas, nomás es cuestión de fijarse que te digan que las pilas duran algo de tiempo, porque si me he topado con dispositivos que mencionan que es de baterías, pero que te duran un par de horas, y otros que es de baterías que te duran años, ¿no? Entonces, de preferencia el que dure años. Es recomendable también que tenga registro de recuperación de datos. Esto es porque, como los hemos platicado, hay muchos factores que impactan en esto de la ventilación. Entonces, a lo largo del día o a lo largo de una hora, los valores van a estar cambiando, ¿no? Entonces, es recomendable tener la recuperación de datos para poder hacer una caracterización de cómo es que varía a lo largo del día estos niveles de CO2, ¿no? Y la ubicación del medidor. Pues la ubicación del medidor realmente se hace la recomendación de que se ponga a una altura a la cual se va a estar respirando, ¿no? Si la mayoría de las personas van a estar sentadas, se recomienda que esté a una altura de 1 metro. Si van a estar paradas, se recomienda que esté a una altura de 1.5 metros. Y se recomienda que esté alejado de las ventanas y alejado de las personas, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste este método? Este método consiste en calcular el nivel de CO2 en estado estable. Esto quiere decir que cuando tú introduces una fuente de CO2 a una habitación, los niveles de CO2 van a estar incrementándose. Y debido a la ventilación, va a llegar a un punto donde ese nivel de concentración de CO2 va a dejar de aumentar. En ese punto es donde se conoce como estado de CO2 en estado estable. Entonces, este método consiste en poder calcular este punto y hacer un seguimiento de las mediciones con un medidor de CO2 para saber cómo va variando los niveles de CO2 sin aproximarse a este punto. Entonces, para hacer eso, hay una serie de pasos que hay que conseguir. El primero es conocer el volumen de la habitación. Como segundo paso, necesitamos conocer el nivel de CO2 en exteriores. Para hacer esto, pues es simplemente dejar el medidor de CO2 al aire libre un tiempo y hacer una promediación de cuál es el valor que te da. Como punto número 3,
es necesario evaluar la generación de CO2 de los ocupantes. Para esto hay una publicación de Persley en donde abordan más que nada el tema de la generación de CO2 de las personas basados en aspectos metabólicos y presentan todo un estudio para poder calcular esta generación de CO2 basado en aspectos como el sexo de la persona, la edad y la actividad que están utilizando. Si no se quiere hacer todo este estudio de cálculos, también presentan unas tablas donde te ponen cuál es la actividad que estás utilizando y dependiendo si eres hombre o mujer y en qué rango de edad estás, puedes obtener tu tasa de generación de CO2. Entonces, para hacer una aproximación, podemos tomar los valores de esta tabla y poder calcular la tasa de generación. Entonces, las personas tenemos que agruparlas en su sector, ¿no? Si recuerdan el ejemplo anterior, tenemos un ejemplo donde estaban personas entre 25 años y un catedrático de 38 años, ¿no? Entonces ahí tendríamos dos grupos, tendríamos que multiplicar la tasa de exhalación de CO2 de una persona que está entre 21 y 30 años, más la tasa de exhalación la tasa de exhalación de una persona de 38 años por uno, ¿no? Que sería un catedrático. Y eso nos daría el total de la tasa de generación de las personas dentro de la habitación. Ahora, como punto número 4, necesitamos conocer el ACH de la habitación para poder calcular el caudal de aire exterior, es decir, el aire que está entrando, ¿no? Para esto necesitamos utilizar el ACH que queremos evaluar. En este caso, por ejemplo, es recomendable utilizar el ACH objetivo porque esto nos estaría dando la razón de, por ejemplo, cuál es la cantidad de renovación de aire por hora que necesitamos tener y nos va a dar un nivel de CO2 con esa ventilación. Entonces, si no tenemos esa ventilación, vamos a llegar a este punto más rápido. Por eso es recomendable utilizar el valor de ACH objetivo para esta parte del cálculo. Y finalmente, pues ya podemos calcular este valor que he presentado en la fórmula de aquí abajo, ¿no? Ahora, ya con este valor, pues podemos establecer un mecanismo de semaforización. Como les comentaba, hay muchas cosas, muchos factores que pueden cambiar los niveles de CO2 y como es la ventilación o que pasan camiones o cosas de este tipo. Se recomienda entonces que a partir de este valor del CO2 en estado estable, se cree como una ventana en donde podamos ir 20% hacia arriba y 20% hacia abajo. Esto es para poder abarcar esas variabilidades que existen, ¿no? Entonces, si suponemos que tenemos un valor de 800 en estado estable, pues digamos que nuestra cota inferior va a ser como de 760, me parece, 740, y es arriba como 900 y algo, ¿no? Entonces, mientras estamos en este rango, pues es como que una advertencia de que estamos llegando a estos valores peligrosos, donde más allá ya nos está garantizando la renovación de aire y hay un exceso de CO2, lo cual puede implicar que puede haber un exceso de partículas en el ambiente de la habitación. Y con eso pues sería todo. Cualquier duda, pues igual al final pondríamos los correos. Cedo la palabra a mi compañera Fianda. Muy buenas tardes. Bueno, a continuación les voy a presentar lo que son algunos ejemplos de casos de estudio que se han llevado a cabo. Estas son investigaciones que se realizan para reducir lo que es el riesgo de infección del virus COVID-19. Bueno, primeramente está Sunce y colaboradores, que en 2020 ellos estudiaron lo que era el efecto del tipo de exposición en espacios confinados. Mostraron dos casos. El primero era un espacio con el 100% de ocupación y el segundo con 50% de ocupación, cuyos resultados están representados en las gráficas que se muestran con la línea continua y la línea punteada respectivamente. En la gráfica del lado izquierdo se observa que a medida que pasa el tiempo, que pasa una larga cantidad de tiempo, el riesgo de infección tiende a lo que es el 100% de infección. Y para mostrar cuál es la dependencia del riesgo de infección con respecto al tiempo, muestran una gráfica donde se hace un zoom en los primeros 30 minutos de exposición
y se muestra un comportamiento lineal. Por lo tanto, hay una fuerte dependencia del tiempo y el riesgo de infección. Específicamente hablando de un salón de clases con una buena ventilación, mencionan que después de un tiempo de exposición de 45 minutos, con un 100% de ocupación se tiene un 15.1% del riesgo, mientras que con el 50% de ocupación hay un 10.9%, por lo tanto se recomienda disminuir el aforo de los espacios en donde vaya a haber una cantidad de personas. Seguido de esto, Villanueva y colaboradores en el 2021 estudiaron la calidad del aire en 19 salones, en donde encontraron dos casos característicos. Uno de ellos tenía concentraciones de CO2 por arriba de las 700 partes por millón y encontraron que era el que tenía el pico máximo. Las características de este salón es que tenía solamente 2 ventanas y era un salón rectangular. ¿Y qué era lo que pasaba? En este caso, las ventanas estaban en la pared de menor longitud. Tenía un tipo de ventilación cruzada debido a que la puerta se encontraba en la pared contraria a donde se encuentran las ventanas. Sin embargo, la pared da hacia un pasillo que se encontraba en un ambiente encerrado. Por lo tanto, mencionan que hay una baja efectividad en lo que es la ventilación. Por otra parte, encontraron un salón donde se tenían concentraciones de CO2 promedio entre 600 y 800 partes por millón, que es un buen promedio. Sin embargo, a pesar de que este tenía el tipo de ventilación cruzada con 4 ventanas y las ventanas se encontraban en la pared de mayor tamaño, estas ventanas estaban orientadas hacia lo que era un espacio de juegos en donde había arena, por lo tanto se presentaba como un espacio contaminante y este caso presentó altos niveles de partículas ultrafinas conforme avanzaba el tiempo. Otro de los autores es Ibelongui y colaboradores, y ellos estudiaron el efecto del área de ventilación. Dentro de un salón que tiene 150 metros cúbicos de volumen y con un área efectiva de apertura de ventanas de 2 metros cuadrados, que del lado izquierdo se observa el esquema. Del lado derecho se tienen sus resultados en donde las líneas azules muestran lo que son los cambios de aire en función de la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, mientras que las líneas de color negro muestran el tiempo necesario que se requiere que el espacio esté desocupado para que se pueda disminuir la carga viral con los cambios de aire. Las líneas continuas representan aquel comportamiento donde el área de apertura de las ventanas es de 2 metros cuadrados, mientras que las líneas punteadas representan el área de apertura de 0.5 metros cuadrados y donde se observa que a medida que aumentan los cambios, a medida que aumenta el área de apertura, aumentan los cambios de aire. Por lo tanto, se recomienda tener las ventanas completamente abiertas. Otro de los autores es Park S. y colaboradores, y ellos estudiaron el efecto del tipo de ventilación. Ellos buscaban obtener un riesgo de infección menor al 1% y obtuvieron en sus resultados que, logrando 6.51 cambios de aire en un tiempo de exposición menor a 3 horas, logran tener el riesgo de infección menor al 1%. Por lo tanto, evaluaron el tipo de ventilación cruzada y el tipo de ventilación de un solo lado, en donde comparando los mismos escenarios del 15% de apertura de las ventanas y el 30% en ambos casos, la ventilación de un solo lado presenta una disminución de cambios de aire del 60%. Por lo tanto, recomiendan que se utilice el tipo de ventilación cruzada. Y en caso de que no se tenga la estructura para poder utilizar la ventilación cruzada, entonces se recomienda agregar un ventilador del lado contrario para poder simular el mismo efecto. Y por último tenemos a Safarnehat y colaboradores, quienes nos muestran en esta tabla sus principales hallazgos
de el porcentaje de efectividad de las medidas para reducir lo que es el riesgo de transmisión, donde indican que la distancia social mejora o disminuye el riesgo de infección aproximadamente un 65%. Menciona que puede ser una medida de rápida implementación, ya que actualmente contamos con herramientas virtuales que nos permiten llevar a cabo aprendizaje a distancia por medio de conferencias. Y también mencionan que en uno de sus estudios puede ser recomendable cambiar los horarios de clase y la duración, ya que comparan un grupo cuando van una vez a la semana a la escuela con una sesión de 3 horas, mientras que otro grupo va 3 veces a la semana con sesiones de 1 hora. Al reducir el riesgo de exposición, al reducir el tiempo de exposición, reducen el riesgo de infección. Por lo tanto, esta puede ser otra de las medidas que pueden ser aplicadas. De igual manera, es una medida de implementación rápida. Y dos medidas que mencionan son la ventilación y la filtración del aire y el detectar personas que estuvieron en contacto con personas afectadas. Sin embargo, mencionan que esto puede ser de implementación un poco más lenta porque puede requerir de algunos recursos financieros en caso de que no se tenga la infraestructura para lo que es la ventilación o la filtración del aire. Y en el caso de las pruebas para detectar casos, pues se meterían en asuntos legales o asuntos de privacidad. Entonces, pues estas son una de las desventajas que presentan estas medidas. De mi parte es todo. Le cedo la palabra a mi compañero Shiro. Bueno, pues ya nomás para finalizar, les vamos a hablar como manera de resumen cómo todo esto que le hemos estado hablando a lo largo de esta plática, pues se conjunta, ¿no? Entonces, para eso tenemos una analogía o un modelo, que es el que se le llama el modelo de queso suizo, en donde para el caso de virus, como en este caso pandémico respiratorio, pues mencionan que una rebanada o una de las medidas por sí solas, pues no es perfecta, ¿no? Para prevenir la propagación. Porque pues como en el queso, cada una puede tener agujeros y cuando estos se alinean, pues van a aumentar el riesgo de contagio. Sin embargo, si vamos combinando varias de estas capas, como las que se han mencionado, de ventilación, distanciamiento social, cubrebocas, lavado de manos, etcétera, pues vamos a ir disminuyendo cada vez más el riesgo total, ¿no?, de contagio. Entonces, estas también las podemos dividir rápidamente en las responsabilidades personales y las compartidas, ¿no? Entre las personales, pues como lo sabemos, es que guardes tu distancia, que si sientes algún síntoma te quedes en casa, en lo que te haces alguna evaluación, el uso de cubrebocas o mascarillas, la higiene de manos, la etiqueta al toser, evitar lugares concurridos, evitar tocarte la cara, etcétera, ¿no? Y las compartidas, pues ya es cuando tú compartes con otras personas, o que son responsabilidad de alguna organización, ¿no? En este caso, como menciona la compañera anteriormente, pues las pruebas de rastreo y trazabilidad de infectados, ventilación y filtración de aire, cuarentena de aislamiento, la información gubernamental y por último, pues las vacunas, ¿no? Entonces, si vamos juntando cada una de estas capas, pues el riesgo de infección cada vez va a ser muchísimo menor. Que es todo lo que hemos estado hablando, higiene respiratoria, distanciamiento físico y ventilación, con todas sus características. Entonces, aquí como podemos, en este caso les vamos a presentar un caso que sucedió en Estados Unidos en el mes de mayo. Era un colegio que contaba con todas las medidas sanitarias, digamos, de su parte, pero pues aún así, aquí la persona, en este caso la catedrática, pues fue a dar clases, ¿no?, presentando síntomas respecto a la prueba, ¿no? Entonces, pues rápidamente fue una profesora de Estados Unidos que acudió a varios eventos sociales donde probablemente se infectó al no estar vacunada, ¿no? Ella sintió algunos síntomas, pero pues el día miércoles, de todas formas, con estos síntomas de congestión nasal y fatiga, pues ella menciona que pensaba que era alergia y acude a la escuela, ¿no?, a seguir dando clases. La maestra da clases con todo el resto de la semana, donde mencionan tanto alumnos como otros profesores, pues que a veces se quitaba la mascarilla para leer en voz alta. Y pues como sabemos, los niños menores de 12 años pues no están vacunados, ¿no? Aun y cuando esta profesora pues estaba a varios metros de los alumnos.
como se menciona, pues esta clase cumplía con todas las medidas antes mencionadas, ¿no? Podemos ver distanciamiento entre los alumnos de más de casi 2 metros, contaba con un filtro de aire, tenía bastantes ventanas y la puerta abierta, pues tenía una buena ventilación, pero pues aquí la profesora fue la que no cumplía con algunas de las medidas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasa, no? De los 24 niños que asistían, pues se le hacen pruebas y 12 de ellos dan positivo. Como se puede observar en esta gráfica, la mayoría de los niños que dieron positivos son los más cercanos a la maestra, ¿no? Y hubo un poco de casos hasta atrás. Esto es porque justamente pues la ventilación probablemente ayudó a la parte final del recinto, pues a que la carga viral fuera menor, ¿no? Pero pues como se menciona, pues ninguno de estos niños estaba vacunado, ¿no? Entonces, ¿a qué llevó esto, no? Que el brote pues inició por la maestra y obligó a la escuela a hacer pruebas a más de 230 personas vinculadas al colegio. Entonces, se registró que el virus infectó a más de 27 personas, porque además de la profesora y sus alumnos, se contagiaron 6 niños de la clase de al lado, donde probablemente en algún receso o en algún punto algún niño contagiado de la clase de la maestra tuvo contacto con este otro niño que llevó el virus a otra clase, además de 4 hermanos de los niños que asistían a la clase y 4 padres, ¿no? Entonces, pues como sabemos, ahora con la variante Delta, pues el virus es casi el doble de contagioso, ¿no? Y tiene esta característica que empiezas a ser contagioso 2 días antes de tener síntomas y alcanzas pues tu pico de infección los primeros días de la enfermedad, que es justamente cuando se reporta que la maestra asistió a dar clases, ¿no? Y que no tuvo estas precauciones que se retiraba la mascarilla o el cubrebocas en ciertas ocasiones para poder hablar. Entonces, ¿cuál va a ser la lección de todo esto que hemos visto y de este caso en particular? Pues es que no podemos confiar en una sola capa de protección o incluso 2, ¿no? Entonces tenemos que utilizar todas las estrategias de prevención que tengamos disponibles. Como se menciona, aun y cuando el aula y la escuela cumplió con todas las medidas, pues la maestra, al no cumplir con 2 de ellas, que era vacunarse y al presentar síntomas, aislarse y usar la mascarilla, pues ya ocasionaba huecos, ¿no? En este modelo, lo que ocasionó pues que hubo esta red de contagios, ¿no? Entonces, pues con esto yo creo que cerraríamos la plática de ahora, pues algo de la bibliografía utilizada a lo largo de la presentación. Necesitamos las personas que les presentamos esto y pues muchísimas gracias. Quedamos a su disposición. Muchas gracias por su presentación. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Pueden escribirlo en el chat o con la opción de alzar la mano para cederles la palabra. Un par de dudas. Una es de Edwin Álvarez. Dice, ¿consideran viable utilizar dinámica de fluidos para analizar los riesgos? Yo puedo contestar esa pregunta. Okay. Bueno, te refieres a si podemos simular la emisión de contaminantes dentro de una aula, y son estudios que ya se han hecho. Sí se puede evaluar la trayectoria del fluido y puedes evaluar cuál es la cantidad de contaminantes que estás extrayendo. Sin embargo, como lo mencionaba mi colega Chiro, no podemos evaluar el riesgo de contagio simplemente con una simulación de dinámica de fluidos. La simulación solamente nos va a proporcionar datos acerca del movimiento del fluido al interior y también los datos de la concentración de contaminantes al interior pues va a depender de la cantidad de fuentes de contaminantes que se realicen. Si observaron en los ejemplos, además de que se utilizó el ejemplo que mostraba Chiro del modelo de queso suizo, también dentro de las investigaciones que mostró Brianda, cuando se evalúa el riesgo de contagio se consideran múltiples cosas y no solamente la trayectoria del contaminante. No sé si esa puede ser la duda que tenías, si está satisfecho con la información. ¿Veo otras preguntas? Sí, hay un par de preguntas. Bueno, nos responde Erwin Álvarez que sí respondió a su duda, gracias. Nos comentan, hay un par de
preguntas con las cubrebocas de tela, así es que voy a tratar de unirlas aquí porque son similares. Entonces, el cubrebocas de tela, qué tan seguros son, ¿no? Qué tan recomendables son. Y anudado a eso, creo que se puede, que son lavables, me imagino que igual se refiere a los de tela. ¿Cuánto uso se les puede dar para que se sigan considerando seguros? O si lavar el cubrebocas pierde la efectividad. Bueno, igual y yo podría participar un poco respondiendo a estas preguntas. Pues de lo que he leído al respecto de los cubrebocas, para la primera parte, lo de tela pudiese ser seguro, pero pues va a depender del caso de uso, ¿no? Digamos que se podría dividir como en 3 o 4 partes, te dan un ejemplo, ¿no? Si tú vas a hablar con tu vecino y están a más de 3 metros de distancia al aire libre, pues a lo mejor un cubrebocas de tela o uno quirúrgico, pues es más que suficiente, ya que tienes suficiente ventilación y un distanciamiento social bastante alto, ¿no? Pero ya siempre si ir a un lugar más concurrido, pues tienes que usar un cubrebocas con mejor ajuste y con más capas de protección. Para la parte de los cubrebocas de tela en particular, hubo un estudio de la UNAM con otras universidades, con otros organismos, donde dice que el cubrebocas de tela más eficiente tiene que tener al menos 3 capas y las que 3 capas sean de poliéster, o el segundo que evaluaron ellos es donde es una capa de licra, una de algodón y una de poliéster, ¿no? Entonces, al final es no 2 capas, sino 3 y de preferencia solo para lugares que estén al aire libre o justamente lo recomiendan para gente que haga deporte al exterior. Los cubrebocas no se recomiendan si vas a correr o esto porque pues dificultan, perdón, la respiración, ¿no? Entonces, para esa parte, esa sería la respuesta. Y, por ejemplo, se recomienda los tiempos de vida tanto de los KN como de los quirúrgicos, que utilices no máximo de 40 horas y de preferencia si puedes hacer uno que le llaman un modelo de carrusel, donde tú tomas 2 o 3 cubrebocas y los vas dando vueltas, ¿no? Por ejemplo, el lunes usas uno, el martes otro, el miércoles otro y el jueves utilizas el que utilizaste el lunes, ¿no? De esta manera también le das un poco más de vida y sin hacer tanto gasto del cubrebocas. Los de tela se recomiendan que los laves pues de preferencia de diario y creo que esos también tienen un tiempo de vida que es un poco mayor, pero ese dato sí no lo tendría como tal, ¿no? Y pues lavar cubrebocas que no son de tela, pues pierden totalmente su efectividad, ¿no? Porque al mojar, ya sea con alcohol o cualquier otra sustancia, los cubrebocas, como los quirúrgicos o los KN, pues vas degradando las capas porque no están hechos para eso y van perdiendo su capacidad de filtrado, ¿no? Pero no sé si con eso se responderían las dudas. Sí, creo que se cubrieron todas las dudas respecto a eso. Otra pregunta que se tiene ¿es posible usar filtros de carbono activado para eliminar gérmenes y virus? ¿Usted responder, Chiro, o respondo? Si gustas, tú y Beth mejor. Ajá. Bueno, respecto al utilizar filtros de carbono activado o de cualquier otra clase de filtro, de acuerdo a lo que yo he visto, tenemos que poner especial atención en el filtro, si es posible que logre filtrar las partículas pues del virus. Por mi parte, otro inconveniente que yo veo el utilizar o introducir el filtro de carbono activado es que generalmente no respetamos las horas para el cual fue diseñado. Los filtros tienen un tiempo de vida y cuando tú compras pues el producto está indicado para el tiempo de vida que fue diseñado, tal cual es el caso de los cubrebocas. Entonces ahí creo que es posible, pero sí hay que tener mucho cuidado con respetar las indicaciones del fabricante. Muchas gracias por su respuesta. Otra duda que comentan aquí en el chat es si se llevó a cabo un análisis de estudios sobre de tomar clases al aire libre o todas fueron dentro del aula. Ok. Y relacionado con esto, sí, ¿cuáles serían los parámetros ideales en un salón de clases para lograr un porcentaje de Reducción contagio reducido? Ajá.
¿Contesto o gusta alguien participar, complementar? Si quieres dar tu respuesta, Ivette, y si hace falta Ok, complementar, muy complemento. bien, sale. Bueno, mira, respecto a la primer duda, que si se considera un análisis donde se muestre la comparación entre dentro del aula y al exterior, una recomendación que te dan, todo lo que puedas hacer al exterior es mejor que en un espacio cerrado. ¿Por qué? Porque tienes mayor cantidad de aire disponible y la cantidad de emisiones que tú exhales o que logren salir a través del cubrebocas, pues no van a estar confinados en el espacio o van a ir hacia el medio ambiente exterior sin ninguna barrera física, por así decir. Lo que sí es que si estás acompañado de más personas, debes de mantener el cubrebocas, el distanciamiento social y obviamente sí sería lo ideal que pudiéramos estar al aire libre. Sin embargo, hay muchos factores que en algunas ocasiones no nos los permite. El principal factor pues va a ser las condiciones del medio ambiente, ¿no? Que ahorita estamos saliendo del verano y pues no tenemos lluvias, pero imaginemos en un futuro, en invierno, cuando se presentan las lluvias, cuando las condiciones del exterior no son las más adecuadas para el confort térmico y que podríamos obtener o obtener datos negativos debido a gripas, por las condiciones del ambiente, o sea, múltiples cosas. Pero si en un momento tú puedes estar en reuniones al aire libre, es muchísimo mejor. En cuanto a los parámetros ideales, pues se debe mantener el cubreboca, el distanciamiento, no rebasar el aforo en relación a los cambios de aire o a las renovaciones de aire por hora que se recomiendan para el salón de clases específico. Entonces, esto quiere decir que vamos a tener cierta ventilación y el aforo va a corresponder a la ventilación que tengo disponible. Además, vamos a continuar con distanciamiento social y otro factor que yo he visto mucho y he leído es muchos expertos a nivel mundial te dicen, ok, respeta las medidas, pero si no tienes, por ejemplo, que desplazarte, no tienes que estar físicamente, no es indispensable, no lo hagas. Ya vimos que el distanciamiento social es una de los mejores medidas para evitar los riesgos de contagio. Entonces, si yo como profesor no necesito hacer no necesito hacer una actividad en donde mi estudiante debe estar presencialmente y lo pueden seguir siendo a distancia, yo a mis compañeros les recomiendo que continúen con esa medida. Otro escenario será en cuanto, digamos, no, pues es necesario porque probablemente yo tengo que hacer prácticas de laboratorio. Entonces es cuando vamos a recurrir a las medidas que ya todo el mundo nos han indicado, ¿no? Higiene en todo momento, el cubreboca en todo momento, el distanciamiento social y no rebasar los aforos para garantizar que la ventilación es adecuada. No sé si con eso tengan otra duda o alguien quiera complementar algo. Solo para complementar un poco, lo de las actividades al aire libre o incluso cuando se tiene ventilación natural, es la parte que comentaba el doctor Ivette respecto al confort, ¿no? Eh, por cuestiones climatológicas como aire frío en invierno o lluvias, por cuestiones de ruido, por ejemplo, el ruido de los carros que pasan o otro tipo de ruido, por ejemplo, aquí de los cruceros, de los barcos, o incluso por contaminantes, ¿no? O sea, probablemente a lo mejor afuera está más contaminado el aire, no por COVID, pero por otras cosas que adentro de un edificio. Sí, gracias, Enrique. Sí, entonces son múltiples escenarios y tenemos que tener en mente que cada caso es particular. Por ejemplo, cada edificio del CICESE tiene condiciones particulares y se va a comportar de manera diferente. Y que esa es una gran desventaja
para la gente que observa las condiciones tanto de calidad de aire como de confort térmico al interior de edificaciones, porque no podemos generalizar y se tendría que hacer un estudio particular para cada caso de edificio. Bueno, si tienen otra duda, adelante. En el chat no hay más preguntas. Una más, creo que te tengas tiempo para una más. Parece que ya. Sí, parece que ya. Ok, entonces paso a leer la constancia. Ahora sí. Entonces, de parte del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, parte del Departamento de Ciencia de la Computación, otorga la presente constancia a la doctora Ivette Zavala, al maestro en Ciencia Enrique Guerrero, al maestro en Ciencia Shiro Teichi y a la ingeniera Brianda Córdoba por su participación del seminario La importancia de la calidad del aire en la nueva normalidad, presentado al Departamento de Ciencia de la Computación el día 17 de septiembre del 2021, firma el coordinador del programa de posgrado, el doctor Gilberto Mariscal López. Y muchas gracias por su charla nuevamente.